Hola, en este vídeo vamos a representar gráficamente funciones, obviamente con la ayuda de las derivadas. Una de las aplicaciones de la derivada es representar gráficamente las funciones. Para ello vamos a estudiar la monotonía y la curvatura de las funciones, pero nos ayudaremos de otras características de las funciones que hemos visto previamente. Lo primero que debemos de calcular es el dominio de la función. Nos ayuda también mucho saber si la función es par o impar, es decir, estudiar la simetría. Debemos calcular el corte con los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. Calcularemos también las asíntotas si las tuviera, tanto verticales, horizontales y oblicuas. Pasaremos al estudio de la monotonía, es decir, ver dónde crece y decrece y dónde hay máximos y mínimos, la curvatura, donde es cóncava, convexa y si hay puntos de inflexión, y con toda esta información trazaremos la gráfica. Veamos cómo representar gráficamente con todos estos pasos con un par de ejemplos. Comencemos. Nos piden representar gráficamente esta función, 2x al cuadrado más 2 partido x al cuadrado menos 4. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el dominio de la función. Para calcular el dominio de una función racional, igualamos el denominador a 0 y resolvemos. Si tenemos que x al cuadrado es igual a 4, por tanto x es igual a más menos raíz de 4, 2. Por tanto, el dominio de la función es el conjunto de todos los números reales menos aquellos que anulan el denominador, el menos 2 y el más 2. Lo siguiente que vamos a calcular es las simetrías, es decir, determinar si la función es par o impar. Vamos a calcular f de menos x. Si el resultado es igual a f de x, la función es par, y si es menos f de x, la función es impar. Es decir, donde aparezca x colocaremos menos x. Esto es igual a ¿qué? A 2 por menos x al cuadrado más 2 partido menos x al cuadrado menos 4. Y esto es igual a 2x al cuadrado más 2 y x al cuadrado menos 4. Y es igual a la función original. Por tanto, tenemos que f de menos x es igual a f de x. Es una función par. ¿Eso qué quiere decir? Que la función es simétrica respecto al eje y. ¿Eso qué quiere decir? Que la función es simétrica respecto al eje y. Es decir, tenemos el eje y todo lo que esté en un lado es exactamente igual a lo que esté en el otro lado. En el lado derecho es igual a lo que está en el lado izquierdo. Tercero, vamos a calcular los puntos de corte. Calculamos el corte con el eje Y. Si calculamos el punto de corte con el eje Y, quiere decir que la x es igual a 0. Por tanto, Y es igual a 2 por 0 más 2 y 0 menos 4. Por tanto, Y es igual a menos 1 medio. Así que el punto de corte es 0, menos 1 medio. Y calculemos el punto de corte con el eje X. Así que haremos Y igual a 0. Así que tenemos que 2x al cuadrado más 2 partido x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Pasamos a multiplicar y tenemos que 2x al cuadrado más 2 es igual a 0, o lo que es lo mismo, 2x al cuadrado es igual a menos 2. Y esto sabemos que en el conjunto de los números reales no es posible. Por tanto, no hay corte con el eje X. Vamos a calcular ahora las asíntotas. Voy a comenzar con las asíntotas verticales. Y sabemos que hay dos asíntotas verticales, puesto que son aquellas que no pertenecen al dominio de la función. Hay una asíntota vertical en x igual a menos 2 y otra asíntota vertical en x igual a 2. Vamos a estudiar cómo se comporta, cómo son las ramas de cada uno. ¿Cómo hacemos esto? Pues calcularemos el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de la función
y también el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de la función. De la misma manera, estudiaremos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función. Comenzamos entonces. Calcularemos el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, es decir, me acerco por aquí. Entonces, evaluamos en un punto muy cercano a menos 2, por ejemplo, el menos 2,01. Entonces tenemos que aquí esto será positivo y en el denominador tenemos un 0 positivo. ¿Por qué? Porque menos 2,00001 es un poquito mayor que 4, así que esto es más infinito. ¿Qué nos indica esto? Que cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, la función va a más infinito. O sea, la función vendrá por aquí. Es muy importante hacer estas ramas. Y ahora veamos qué pasa cuando x tiende a menos 2 por la derecha, es decir, por aquí. Entonces tomamos un número, por ejemplo el menos 1,9999. En el numerador sabemos que es positivo, pero en el denominador tenemos un 0 negativo, puesto que esto es 3,9 algo, así que será negativo. Por tanto, esto es menos infinito. Así que cuando me acerco a menos 2 por la derecha, se irá a menos infinito. Veamos ahora qué ocurre cuando x tiende a 2. Si me acerco a 2 por la izquierda, tomamos un valor cercano, el 1,999, y aquí tenemos que esto es positivo, pero en el denominador tendremos un 0 negativo, es decir, menos infinito. Así que cuando me acerco a menos 2 por la izquierda, cuando me acerco a 2 por la izquierda, se irá a menos infinito. ¿Y qué pasa cuando me acerco a 2 por la derecha? Tomaré un valor como el 2,0001. En el numerador tenemos un positivo y abajo tendremos un 0 positivo más infinito. Así que cuando me acerco a 2 por la derecha, esta función irá a más infinito. Ahora calculemos las asíntotas horizontales. ¿Cómo calculamos? Pues calculamos el límite cuando x tiende a más infinito de la función. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Entonces, si x tiende a más infinito, esto es 2. Y si x tiende a menos infinito, como es una función par, también es 2. Así que hay una asíntota horizontal en x igual a 2, de esta manera. Perdón, en y igual a 2. En y igual a 2. ¿Y qué me dicen las ramas? Pues que cuando x tiende a más infinito, va a dar 2. Y cuando x tiende a menos infinito, también es 2. Puesto que es un 2 positivo. Y calculamos las asíntotas oblicuas. Como el grado del numerador es igual al grado del denominador, no hay. ¿Cuándo hay asíntotas oblicuas? Hay asíntotas oblicuas cuando el grado del numerador es mayor en 1 que el grado del denominador. Estudiemos ahora entonces la monotonía. Es decir, vamos a calcular la primera derivada. Entonces es derivada del numerador 4x por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo esto partido el denominador sin derivar al cuadrado. Efectuamos. Esto es 4x al cubo menos 16x menos 4x al cubo menos 4x. Todo esto partido x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Así que la primera derivada es igual a, eliminamos, me queda menos 20x partido
x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y esa primera derivada la igualamos a 0. Por tanto, menos 20x partido x al cuadrado menos 4 al cuadrado es igual a 0. Pasando esto a multiplicar, me queda 0, entonces menos 20x es igual a 0, o lo que es lo mismo, x igual a 0. Este es mi número crítico, mi posible máximo o mi posible mínimo. Realizamos una línea recta con los números críticos y también con aquellos números que no pertenecen al dominio de la función. Entonces el 0, el menos 2 y el 2. Recordamos que estos no pertenecen al dominio de la función. Entonces evaluamos el signo. Un número menor que menos 2. ¿Dónde vamos a evaluar? En la primera derivada. Por ejemplo, el menos 3. Menos 20 por menos 3 es positivo. El denominador, como está elevado al cuadrado, siempre es positivo. Entre 0 y menos 2, el menos 1. Y también es positivo. Entre 0 y 2, el 1. Menos 20 por 1, negativo. Un número mayor que 2, el 4, menos 20 por 4, negativo. ¿Qué nos dicen los signos entonces? Que en este tramo la función crece, crece, decrece y decrece. Si crece y decrece, entonces tenemos aquí un máximo. Entonces, f de x es creciente de menos infinito a menos 2 unido de menos 2 a 0. Y f de x es decreciente de 0 a 2 unido de 2 a más infinito. Y además tenemos un máximo en x igual a 0, que casualmente lo calculamos en los puntos de corte. Así que el máximo es en 0, menos 1 medio. Vamos a estudiar la curvatura. Y para estudiar la curvatura debemos calcular la segunda derivada. Entonces, derivamos. Derivada del numerador por el denominador sin derivar. Menos el numerador, este menos es el de la fórmula, y el numerador es menos 20x. Por la derivada del denominador, que es la regla de la cadena 2 por x al cuadrado menos 4 a la 1, por la derivada interna, que es 2x. Y todo esto partido x al cuadrado menos 4 a la 4. Entonces, cuando tenemos funciones de este tipo que ya hemos derivado y me quedó al cuadrado y volvemos a derivar a la 4, debemos de simplificar y siempre me quedará aquí en el denominador al cubo. Observa que tengo aquí un x al cuadrado menos 4 al cuadrado, aquí tengo x al cuadrado menos 4 y en el denominador también. Entonces es como si extrajéramos factor común y al simplificar, le simplifico uno de aquí y uno del denominador. ¿Qué me queda entonces? Me queda menos 20 por x al cuadrado menos 4 más 20x por 4x. Todo esto partido x al cuadrado menos 4 al cubo. Efectuamos operaciones. Esto es menos 20x al cuadrado más 80 más 20x al cuadrado. Perdón, más 80x al cuadrado. Partido x al cuadrado menos 4 al cubo. Así que la segunda derivada es menos 20x al cuadrado más 80x al cuadrado, 60x al cuadrado. Más 80. Partido x al cuadrado menos 4 al cubo. ¿Y qué tengo que hacer? Igualar la segunda derivada a 0. Pasamos entonces esto a multiplicar y me queda 0, entonces 60x al cuadrado más 80 igual a 0, o lo que es lo mismo, 60x al cuadrado es igual a menos 80, cosa que no ocurre en el conjunto de los números reales porque esto está al cuadrado. Así que no hay puntos de inflexión.
pero debemos así de estudiar la curvatura. ¿Cómo? Pues colocamos los numeritos, recuerden siempre que colocar los que nos den aquí y además aquellos que no pertenecen al dominio de la función. Y evaluamos en la segunda derivada. Entonces, un numerito por aquí, menor que menos 2, el menos 3. Entonces tengo que esto es positivo, positivo en el numerador es positivo. Y abajo tenemos menos 3 al cuadrado, 9, menos 4 positivo. Entonces esto es positivo. Un número entre el menos 2 y el 2, el 0. 0 más 80, positivo en el numerador. Y 0 menos 4, negativo porque está al cubo. Y un número mayor que 2, el 4. Esto es positivo y esto es positivo. Así que esto nos indica que la función aquí es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. ¿Hay un cambio de concavidad aquí? Sí, pero no es un punto de inflexión, puesto que no pertenece al dominio de la función. Entonces decimos que f de x es cóncava de menos infinito a menos 2 y de 2 a más infinito. Y f de x es convexa entre menos 2 y 2. Bueno, entonces vamos a retomar toda la información que teníamos. Teníamos que el dominio era todos los conjuntos de los números reales menos el menos 2 y el 2. También averiguamos que la función era par, que tenía un punto de corte en 0, menos un medio, que casualmente es un máximo. Teníamos también las asíntotas. Y sabíamos el comportamiento era por aquí y por aquí. La monotonía y la curvatura. Teníamos que en este intervalo entre menos 2 y 2 es cóncava hacia arriba y creciente. Entonces es de esta manera. Aquí teníamos en este tramito que es cóncava hacia abajo y primero crece y luego decrece. Entonces es evidente que en este tramo es así y en este tramo es así, puesto que en 0 es un máximo. Y aquí es cóncava hacia arriba y decreciente, o sea que es de esta manera. Con todo esto lo vamos a plasmar en un plano cartesiano. Aquí lo tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar las asíntotas, tanto horizontales como verticales, las ramas que teníamos, simplemente es unirla con la información que tenemos. Teníamos un máximo aquí y sabíamos que era cóncava hacia abajo y crece y decrece. Bueno, hasta aquí este vídeo para la representación gráfica de funciones. Realizaré más vídeos haciendo otro tipo de gráficas. Los espero.